Buenas noches, ingeniero. Muy bien, Buenas noches, empezamos. ingeniero. Buenas noches, ingeniero. ¿Había expositores o no? No hay, ¿no? Pero me están debiendo, creo, todavía las exposiciones, ¿no? Ingeniero dijo que hoy día iba a hacer avance. Pero Sí, deben, ¿no? dijo, dijo, El- dijo usted que iba a darle la clase el ah, día. verdad. Y ya Ya, la ya, próxima clase exponen ya los demás. ya. Listo, entonces atiendan. Atiendan, atiendan. Aquí va la exposición. Entonces, ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase de ecuaciones diferenciales, grupo SC de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ecuaciones diferenciales de orden superior. Eso es lo que vamos a avanzar ahora. ¿Ya? Las ecuaciones diferenciales de orden superior se refiere a las derivadas de segundo, tercero y orden n, orden superior. Quiere decir que en una ecuación diferencial se encuentran la derivada de mayor orden. Esto tiene aplicaciones especialmente en la física, en los circuitos eléctricos, en lo que es, ¿cómo se llama? En la fabricación de movilidades, han escuchado, ustedes han visto en la movilidad del airbag, por ejemplo, cuando tiene un impacto, una movilidad, se enciende las bolsas de aire. Esos están diseñados mediante una ecuación diferencial que es de fuerza, ya, de impacto. Y así podemos citar muchas ecuaciones diferenciales de orden superior que son aplicación. Más que todo, las ecuaciones diferenciales se utilizan para las investigaciones, ¿ya? Para la investigación de trabajo de investigación en la ingeniería. Eso es más que todo la ecuación diferencial. Donde ustedes pueden profundizar más, en toda la ingeniería se lleva dos ecuaciones diferenciales. Una que es la de ordinaria, la que estamos enseñando ahora, y la otra ecuación diferencial ya se lleva las ecuaciones diferenciales parciales, lo que se llama también la de soluciones separables, etcétera, las series de Fourier, ¿ya? Entonces, series de Maclaurin son ya ecuaciones diferenciales más avanzadas. Si ustedes quieren ver un poco más de ecuaciones diferenciales de orden superior, está en el libro que les he pasado, que se llama el libro de, ¿cómo se llama? Ecuaciones diferenciales de Edwards. Ese libro es para investigaciones específicamente, ¿ya? Los que hagan maestría en área van a necesitar más ecuaciones diferenciales. Vamos con la definición de una ecuación diferencial. Esta ecuación 1 se define como ecuación diferencial. Los coeficientes de la ecuación diferencial son funciones de variable x. A1, a su 1, a su 2, a su n. Y las derivadas son estas, que es derivada n, n-1, n-2, hasta la derivada primera, igualada a una función q de x. Esta es la ecuación diferencial de orden n o orden superior.
donde decíamos que ya los coeficientes son funciones de variable x y las derivadas de la función y igual a x. Q de x es una función real de variable x, n es el orden y y igual a f de x es la función solución. Eso es definición de ecuación diferencial. Ahora atiendan acá. ¿Cuándo una ecuación diferencial es lineal? ¿Ya? Se define como una ecuación diferencial lineal cuando los coeficientes, aquí, los coeficientes de la derivada son de variable x, ¿ya? Eso principalmente se define cuando la función es q de x, o sea, esta q de x y los coeficientes son de variable x. Entonces decimos que es ecuación diferencial. Y la variable y no depende de y ni de una derivada de y. ¿Ya? Eso quiere decir también de variable diferente. Ecuación diferencial lineal. Por ejemplo, aquí, esta ecuación diferencial es de orden n. Los coeficientes son, fíjense, x, 1, 1, y la q de x es dependiente de variable x, ¿ya? Aquí es de cuarto orden. Igualmente esto es ecuación diferencial lineal, ¿ya? De la ecuación 1 y n igual a 2 se transforma en una ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, eso ya es charla, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, esta es ecuación diferencial de segundo orden. Ecuación diferencial de segundo orden. Esos son los ejemplos. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Ya, pero lineal ya sabemos que es cuando los coeficientes de las derivadas son de variable x y la q de x también de variable x. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Problema de valor inicial. Eso ya sabemos de ecuaciones diferenciales de primer orden, pero igual, aquí los problemas iniciales también se llaman otros valores de frontera, que llaman otros libros, son cuando se resuelve en un punto específico para las derivadas. O sea, quiere decir que vamos allá a determinar las constantes que tenga la ecuación diferencial al resolverla. Las constantes se refiere si la derivada, la ecuación diferencial es de segundo orden, va a tener dos constantes. Si es de tercer orden, tres constantes, de cuarto orden, cuatro constantes. Y las condiciones son de acuerdo al orden de la derivada. Si la derivada es de segundo orden, va a tener dos condiciones. Así, por ejemplo, y(x sub 0, y sub 0. Y' x sub 0, y sub 1. Y segunda, x sub 0, y 2. O sea, si es la derivada, si la ecuación diferencial es de segundo orden, voy a tener tres ecuaciones, tres constantes, o dos constantes, y entonces tengo que tener las condiciones igual, dos constantes. Aquí hasta y sub n, x sub 0, y sub i, quiere decir varias condiciones, las sujeta a las condiciones. En otras palabras, problemas de valor inicial quiere decir que voy a resolver la ecuación diferencial para un punto dado, ¿ya? ¿Está bien? Dice aquí se busca una función definida en un intervalo i que contenga al punto x sub 0 que satisfaga la ecuación diferencial y las condiciones iniciales de n. ¿Quién es n? El orden de la ecuación diferencial, especificaciones de x sub 0, de n especificaciones, de acuerdo al orden de la derivada, ¿ya? Ejemplo, ¿ya? Ejemplo, resolver esta ecuación diferencial de tercer orden para las condiciones y sub 0 igual a 0, y' igual a 1 y y segunda igual a 7. Atiendan acá. Si la ecuación diferencial es de tercer orden, debo tener tres condiciones. Uno para la función,
otro para primer derivada y otro para la segunda. Si la ecuación diferencial es de segundo orden, dos condiciones porque va a salir dos constantes, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Todavía no estamos aprendiendo cómo resolver. Esta es la solución general. C1, C2, C3, C3. Ahí está, tres condiciones. Esa es la solución. Y entonces estas son las condiciones y entonces la ecuación diferencial es esta. Si nosotros hacemos de acá, esta con rojo es la gráfica de la función, esta con azul la derivada primera y esta es la derivada segunda. Así se grafican las funciones, ¿ya? Entonces, ya eso quiere decir gráficamente, y fíjense, gráficamente son las condiciones. Aquí, y' sub 0 igual a 1, ahí está. Y es 0, 0, ahí está. Y la otra es y sub 2, derivada segunda, menos 7. Fíjense, ahí estamos la gráfica. ¿Ya? Entonces, si esta función la derivo, y eso va a ser la gráfica azul. Si esta función la derivo segunda vez, la gráfica va a ser con verde. Y así la función nomás, normalmente, eso va a ser. Si quieren, vamos a probar un poquito. Aquí está. Esta es la ecuación diferencial. Ahorita vamos a aprender a resolver. ¿Ya? Si yo resuelvo, voy a tener esta ecuación como solución. Fíjense ustedes. Vamos a ver cómo da la gráfica. Copiamos esto. Vamos a copiar en el derive. Vamos a graficar también en otros si quieren ustedes. Depende. Por ejemplo, acá. Ahí está. Esta E tenemos que cambiar con la E de Eudal. Hay que ponerle esta E. Si no, no hace caso. Si no, le retea uno. Sí. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a graficar, miren esa. Entonces, ahí está. Esa es la gráfica de esa función. Bueno, aquí. Ahí está. Esa es la gráfica, la función. Ahora, a esta lo voy a derivar, derivada primera. Derivada primera. Ahí está. Ahora voy a graficar eso. Miren. Ahí está. Esa es la otra gráfica. ¿Ves? Con azul. Esa es la otra gráfica. ¿Ves? Es ahora derivada segunda de esta misma, pero ahí está. Derivada segunda de X. Ahí está. Graficando. Ahí está, ¿ves? La otra gráfica, ahí está. Y entonces esa es la derivada, la función, la derivada primera y la derivada segunda. Eso es lo que estaba mostrando en esta gráfica, ¿ya? Entonces esa es las condiciones iniciales. Ecuación diferencial homogénea. Ya, a ver, yo voy a ir acá. Esto es la misma ecuación. Cuando una ecuación es homogénea de orden superior, cuando la función q de x es igual a 0. Cuando es no homogénea, cuando q de x es distinto de 0, hasta puede ser 1, no importa. Entonces dice que es homogénea, ¿ya? Algunos ejemplos, aquí está. Ecuación diferencial homogénea. Ecuación diferencial de tercer orden no homogénea. Ecuación diferencial
de tercer orden no homogénea. Ecuación diferencial de tercer orden homogénea, ¿ya? Entonces, homogénea es cuando Q de X es 0, no homogénea cuando Q de X es distinto de 0. Atención aquí, así me van a resolver para los expositores, por favor. Operador diferencial. El operador diferencial de orden n, en forma general, se define como esto de acá, Ly, quiere decir A sub 0 es el coeficiente dn A sub 1 xn. O sea, la derivada se cambia por d. En mi nomenclatura, en otros libros está con lambda, otros están con m, otros están por la inicial de su coteja. Pero aquí yo tomo, en vez de la derivada, d, ¿ya? Esta d significa de y de x, o sea, esta derivada n menos 1, derivada n menos 2, hasta derivada n, hasta a sub n x sub y. Ese es el operador lineal. La derivada se indica con la letra d, según yo. dy de x es dy. De segunda, d al cuadrado y. dn de sub i, ¿no? Aquí si quieren puede ser d sub n, ¿ya? La ecuación diferencial es homogénea cuando decimos que el operador diferencial es 0. No homogénea cuando el operador diferencial es igual a q de x, ¿ya? El operador lineal. Por ejemplo, aquí con calmita, miren, así van a hacer. Si esta es de tercer orden, yo cambio por el operador lineal. Es importante poner esto, que D es de Y de X, otros libros M, otros P, no sé. Entonces, para mí, esta ecuación diferencial lo transformo en una ecuación de operador lineal D cubo menos 2D cuadrado más 5D más 6 igual a 0. ¿Entendido? Si no entienden, me dicen, de segundo orden, D, entonces D cuadrado menos 5 por Y igual a seno de... Esta Y indica la función nada más, ¿ya? Eso. Teorema de las soluciones. Dependencia lineal. ¿Cuándo es dependiente lineal y cuándo no? Eso es muy importante. Teoría de las soluciones, ¿ya? En la ecuación diferencial de orden n existen soluciones que son funciones reales, entonces es posible determinar la dependencia o no la dependencia lineal. ¿Cuándo es dependencia lineal? Según las funciones solución que existan, y1, y2, y3, es igual a C1, C2, C3 con constante, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es dependiente lineal? Cuando yo el producto de C1, de C2 por las soluciones D igual a 0. O sea, vale decir que C1 igual a C2, C igual a 3, a Cn igual a 0. Quiere decir que las constantes por las funciones solución da 0. Y es independiente lineal cuando da diferente de 0. Las constantes por las funciones solución. Aquí hay un ejemplo, mira. Aquí hay un ejemplo. Determinar si las funciones dadas son linealmente independientes, suponiendo que estas son soluciones. Y1, Y2, Y3, X cubo. Entonces, aquí, solución. Aquí de acuerdo, C1 por Y1, C2 por Y2, C3 por Y3 igual a 0. Entonces, C1 igual a... Esa es la teoría. Escribir la ecuación, ahí está. C1, C2, C3 igual a 0, 1. Determinar la derivada primera. Determinamos la derivada primera de esta función y da eso. Determinar la derivada segunda. 2C igual a 0. Entonces luego C3 igual a 0, reemplazo en 2. ¿Dónde está 2? Aquí. Aquí. ¿No? Entonces, todo eso da 0. C1 igual a menos 2C. Entonces, conclusión. Y1, Y2, Y3 no son linealmente independientes.
porque no todo da 0. C1 es igual a menos 2C2. Tendría que ser, para que sea dependiente lineal, C1 igual a C2, C3 igual a... ¿Cómo se determina? Miren aquí. Primero, esta es el producto. Debe dar igual a 0. Derivada primera da eso. Derivada segunda da eso. Y luego reemplazamos y entonces no da igual a 0. Entonces no son dependientemente lineales. Pero hay otro más importante. ¿Cómo saber si es linealmente independiente o no? Las soluciones que pueda tener. Y esto es un teorema, un autor, un matemático que dijo, Leon Gronsky, que se llama. Leon Gronsky es el teorema que demostró, por eso se llama en honor a él, el teorema del Gronskiano. ¿Cómo dice este Gronsky? Dice que hay que resolver el determinante y si da diferente de 1 es linealmente independiente. Y es una matriz n por n, dice. ¿Cómo se forma esto? N son las soluciones y las derivadas de orden n-1 de orden n. Quiere decir, si era de tercer orden, entonces es n-1 es 2 por 1. Si era de cuarto orden, n-1 sería 3 por 3. Por ejemplo, Y1, Y2, Y3 es su n, o sea, n de las soluciones. Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4 y así por 4. O sea, n por n quiere decir, se arma un determinante n por n. Miren, si esta solución, ¿cuántas soluciones tiene? 1 y 2. Entonces tiene que ser solamente un determinante 2 por 2, porque es n, una solución y otra solución. Si hubiera uno más, sería 3 por 3. ¿Cómo sé que es linealmente independiente? Miren, estas son soluciones de esta ecuación. Todavía no sabemos resolver. Entonces, armo la solución. Una es e a la 3, e a la menos 3x. Armo el sistema. Primero, eso, e a la 3x por ente, y la derivada de esto. O sea, primero se coloca la solución arriba, e a la 3x por e a la menos 3x. Y abajo es la derivada de esto, 3e a la 3x y a la menos 3x es menos 3. Ahora hacemos el determinante. Esto por esto, eso, ¿sí o no? Menos esto por esto. Entonces sería aquí 3e a la 0. Y aquí también e a la 0. Entonces, menos 3, menos 6. Es diferente de 0. Se demuestra que las funciones solución no son linealmente independientes porque está diferente de 0. Si fuera igual a 0, no son linealmente independientes. ¿Entienden? O sea, cuando da distinto de 0, entonces son linealmente independientes. Quiere decir que las soluciones de esa ecuación diferencial Y1 y Y2 son linealmente independientes. Si fuera igual a 0, no son linealmente independientes. Este es mejor que este otro teorema que nosotros hacíamos. Por eso se llama el Gronskiano. ¿Ya? Para demostrar si las soluciones de la ecuación diferencial son linealmente. ¿Cómo se coloca? Fíjense, si fueran 1, 2, 3, 4, por ejemplo, entonces la primera derivada, la segunda y la tercera derivada. Y así. Por esa razón, aquí como eran 2, la primera es sin derivar, la segunda derivada. Si fueran 3, la primera se coloca tal como está, la primera derivada y la segunda derivada. Pero como no, así nada más. ¿Ya? Con esto yo puedo demostrar si es linealmente independiente o no. ¿Ya? Ahora bien, ecuaciones diferenciales homogéneas de coeficiente constante. ¿Cómo vamos a aprender a resolver las ecuaciones diferenciales homogéneas de coeficiente constante? Primero, las ecuaciones diferenciales son homogéneas cuando Q de X es 0. De coeficiente constante quiere decir que las
funciones coeficientes de las derivadas son constantes, son números, no son variables. Entonces, ¿cómo se resuelve? Ya, aquí va. Esto es lo que tienen que recordarse. Para resolver una ecuación se sigue los siguientes pasos. Como siempre, es mi forma de explicarlo. El orden de la derivada, realizar la sustitución. En vez de y derivada de n, d sub i. 2. Escribir el operador lineal f de y, o sea, con d por y. Resolver la ecuación común y corriente en función de la variable d. Los valores de t son raíces de la ecuación diferencial que pueden ser raíces reales o complejas. ¿Ya? Atención aquí. El primer ejemplo. Si la ecuación diferencial tiene raíces reales no repetidas distintas de la solución de la ecuación diferencial, tienen la forma C1 e a la D1, C2 e a la 2, C3 e a la D3, hasta C sub n de sub i. ¿Quién es D1, D2, D3, D sub 1? Son las raíces de la ecuación de variable D. ¿Y qué es de la derivada? Ejemplo, aquí está el ejemplo. Determinar la solución de la ecuación diferencial. Y segunda, y' menos 6y igual a 0. Muy bien. Aquí primero escribir que d es de y de x. No se olviden esos expositores. Entonces se transforma en d cubo menos d cuadrado menos 6d y igual a 0. Ahora, resolver la ecuación de 3 menos. Eso con el derive si quieren. La cosa que la solución dio D1 dio 0, D2 dio 3 y D3 dio 2. Ahora escribimos la solución. Miren ustedes. C1 e a la 0, la primera solución. C2 e a la 3x y C3 e a la menos 2x. Finalmente, esta es la ecuación diferencial. Raíces no repetidas. ¿Ya? Raíces reales repetidas también se llaman desmultiplicidad, ¿ya? Las raíces son reales y repetidas, se dice también que son de multiplicidad n, entonces la solución tiene la forma. Si son repetidas, o sea, es la misma, de 1, de 2, de 3 y de sub i, son las mismas, entonces la primera es C1, D1x, la segunda C2x e a la 2x. La tercera, cx cuadrado hasta cnxn de x sub i. ¿Ya? ¿Cuándo se sabe repetidas? Miren, esta ecuación es diferencial de esta forma. Transformo, esta. Pero sabemos que por factorización puede transformarse en d-1 al cubo, ¿sí o no? Igual a 0. Cuando yo resuelvo, da d igual a 1, pero está elevado al cubo, por lo tanto es 3 veces d1, 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 ¿ves? Por eso se dice de multiplicidad 3. Entonces, ¿cómo escribo? C1e a la x, la otra es C2xe a la x y la C3x al cuadrado por e a la x. ¿Entendido? Eso se llaman de multiplicidad. Ahora también hay los imaginarios. Determinar la ecuación diferencial igual a ahí, fíjense, repetida d cubo, aquí estaría d cuadrado, pero aquí no es repetida. Esta d1 es 0, aquí no es repetida, ¿no? Muy bien. Para determinar, esto ya es con solución particular, fíjense. Y es 0 igual a 3, y es 0 igual a menos 1, y es segunda igual a 1. Entonces aquí hay que determinar las constantes. Mire, esta es la solución general. Determinar la solución particular utilizando. Si es y0 igual a 3, x0 igual a y igual a 3. Reemplazamos. Ahí tenemos una ecuación. Para y', derivando la función, vamos a tener la ecuación 2 para y segunda. Entonces, resolvemos el sistema y da C1 igual a 2, C2 igual a 0, C3 igual a 1. Entonces,
la solución será y igual 2e elevado a menos x. Eso quiere decir, ¿ya? Y igual e a la menos x. Ahora, también puede haber las otras raíces complejas. Entonces, el complejo es de 1 ab sub i y ab menos b2 sub i. Por ejemplo, determinar la ecuación, d igual me da esto. Cuando resuelvo la ecuación resulta que me da d1, 1 menos 2i imaginario, d2 menos 1 más 2i. Entonces, la ecuación para escribir C1 e a la menos x coseno y C2 e a la menos x seno. O sea, cuando es imaginario, la una es coseno, la otra es seno. O sea, este es A por B sub I. Y aquí A es el coeficiente de X o el del exponente y B es del coseno. ¿Ya? Ecuaciones diferenciales no homogéneas de coeficiente constante. ¿Cuándo se resuelven las no homogéneas de coeficiente constante? Quiere decir que Q de X es distinto de 0. ¿Cómo se resuelve? Aquí va. Por el método abreviado. Método abreviado es uno de los métodos. Consiste en determinar la solución homogénea y la solución complementaria. Finalmente se suman las dos soluciones. Y igual YH más YC. O sea, solución homogénea y solución constante. Hay de diferentes casos. Mire, atienda acá. Es fácil nomás esto. Caso 1, según yo. Si la ecuación diferencial tiene esta forma y está igualado a una función exponencial, ¿cómo se determina? La solución homogénea se iguala a 0 y se determina comúnmente el valor de D. Pero la solución YC, que es complementaria, se hace Y igual E a la alfa X por F de T, entonces sería E a la alfa X por F de alfa. ¿Cómo está eso? Atiendan acá. Miren. Determinar. Y es segunda y esto tiene varias cosas. Primero determino la solución YH, o sea, la solución homogénea. D igual a dy de x. Es importante escribir esto. Reemplazando, ya tenemos D1 igual a 3 y D2 igual a 2 a menos 2. Eso reemplazo aquí, C1 e a la 3, C2 e a la menos 2. Ya está, esa es la solución homogénea. La solución complementaria, ¿cómo determinamos? Miren, es Y igual E a la 2X más este sobre D. ¿Ya? Sobre D cuadrado menos 2. ¿Cómo hago esto de acá? Fíjense, aquí está. Y ese E a la alfa Bx sobre F de alfa. ¿Qué quiere decir? Y la función que tenía dividido entre la ecuación o el operador lineal. Ahora atiendan acá. Para esto, por ejemplo, 2 es E a la 0X. Para esto es E a la 2X sobre eso. Y para eso es E a la 4X sobre eso. Primero, aquí alfa, ¿cuánto es? 0. Entonces, 0 da un tercio. Este otro alfa da 2. 2 menos 3, 2 más 2 es, ¿cuánto es? Menos 4. Aquí, para 4 es D menos 3, 4 menos 3 es 1. 4 más 2 es 6. 6 por 1, 6. Entonces, de ahí viene E a la 4 más 6. Finalmente la solución es Y1, YH más YC. Y eso me da YH más C. ¿Ya? Eso quiere decir la suma de las soluciones. La solución homogénea, que es esto, y la solución complementaria. Y finalmente toda la solución es esa. Y. Y las constantes, como siempre, miren, C1, C2 y C3, aunque la C2 es 0. Caso 2. Si Q de X es una función trigonométrica. Fíjense aquí,
Seno o coseno solamente, sí, no otra función. Si la Q de X es función trigonométrica, seno o coseno. No estoy hablando de tangente, ni de cotangente, ni de inversa. ¿Cuál es la situación para eso? Aquí la Y homogénea no hay problema, se determina. Aquí la clave es cuando es coseno es f de cuadrado y cuando es seno igual f de cuadrado. ¿Qué significa eso? Aquí va. Primero determinar la solución y cuarta, o sea, derivada cuarta más y segunda igual a seno de doble de x. Primero, determinamos la solución homogénea, no hay problema, es de multiplicidad 2 y reemplazamos. Ya está la solución homogénea. Ahora, determinar y-c. Ahí está la clave. ¿Cómo determinamos y-c? Esa sería la novedad. Y-c es y igual a la función p de x dividido entre el operador lineal. Aquí alfa decimos que es 2. Entonces, aquí se reemplaza en los cuadrados. Menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. No es que menos 2 se haga más 4, sino 2 al cuadrado es 4, más 1 es menos 3. Por menos da más y entonces aquí 12. Y ese es igual a seno de 2x sobre 2. Entonces, la solución final es YH más YC y esto da eso. ¿Ya? Esa es la solución. Caso 3 y último. Miren, caso 3 es cuando la función Q de X está dada por el producto de una función exponencial y otra función cualquiera, generalmente es trigonométrica, seno o coseno. En ese caso, la complementaria se halla así. E a la alfa X seno de, pero aquí D cuadrado. Entonces, en D cuadrado se reemplaza D más alfa y al cuadrado. ¿Ya? Atiendan aquí. Miren esta ecuación. Y segunda menos y e a la 2x por seno de x. ¿Qué quiere decir? La función o la solución homogénea se determina tal como está. Ya está la... Es como determinamos y ese. Lo hacemos si quieren. Entonces, primero la complementaria sería y ese seno de d más 2 al cuadrado menos 1. O sea, en d se hace d más 2. Desarrollamos y resolvemos, tiene esto de acá. Ya está. Entonces, ahora hay que identificar quién es A. A es 3, es el coeficiente en el ángulo de la función trigonométrica. Si está así, reemplazo en d cuadrado es menos 2, menos 3 al cuadrado. Ahora, sumando, tenemos 3 al cuadrado es 9, más 3 es menos 6. Entonces, 4d menos 6. Entonces, multiplicamos nuevamente por su conjugada, si quieren, y queda 4d al cuadrado menos 9. Entonces, ya puedo reemplazar en d cuadrado menos 3 al cuadrado. Y aquí, esta d no es cualquiera, es 2 veces derivada del seno. Por eso derivada del seno es coseno por 3x. Ahí está, por 3, por eso da 6. ¿Ya? 3 por 2 da 6. Y aquí esto sin derivar. Reemplazamos igual, me da YC. La solución YH más YC. ¿Ya? Entonces, hasta ahí serían las ecuaciones diferenciales de primer orden, que sería las básicas por el método abreviado. ¿Ya? Entonces, esta clase, para que no sea larga, va a ser ahí solamente hoy día. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna pregunta, me dicen. Ecuaciones diferenciales de orden superior ya tienen ahí para divertirse, ¿no? Todo eso. Entonces, si quieren preguntar, pregunten hasta ahí. Hemos hecho la más facilita todavía.
el método abreviado apenas, ¿ya? Eso sería, jóvenes, por ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo tengo una pregunta, Diga, ingeniero. dígame. ¿Cómo identificamos que es una ecuación diferencial de orden superior? Esa parte no estuve tan atento. Ya, de orden superior simplemente cuando la derivada es de mayor grado que 1. Segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada en la ecuación diferencial. ¿Ya? Por ejemplo, está acá, estábamos poniendo, aquí, ahí está. Esta, por ejemplo, es derivada de tercer orden, ecuación diferencial de tercer orden, de segundo orden. ¿Ya? Entonces, aquí está. Homogénea, no homogénea. De tercer orden, de tercer orden, de tercer orden. Entonces, esta, por ejemplo, es ecuación de tercer orden. Es el orden de la derivada que participa en la ecuación diferencial. ¿Ya? Eso quiere decir orden, de orden superior. ¿Ya? Ya, Otra muchas gracias. pregunta. Otra preguntita. Ya, a ver, vamos a mirar un poco, no sé si es este su práctico, pero a ver, miremos. Miren, aquí está, sí. Miren, por ejemplo, no sé si es este, pero es parecido. Aquí vamos a hacer, bueno, determinar los coeficientes, las constantes con eso. Aquí, determinar si las funciones son lineal por el gronskiano hay que hacer. Ya la ecuación resolver eso. También esa y eso y eso. ¿Ya? Eso ya es resolver por los métodos. Hasta aquí este práctico es solamente lo que yo enseño hoy día, ¿ya? Ese creo el práctico número 8. Vamos a ver, aquí está. ¿Ya? Poco. Ah, está. Euler es eso. Esto está en su cuadernillo de ustedes. Euler todavía. 2 clases más o 3 ya lo vamos a acabar. Más antes. Este es práctico número 8. Eso es. Hasta ahí nomás. Método de variación de parámetros, la próxima. Hoy día Ingeniero, hemos avanzado solamente. ¿Sí? ingeniero, la Dígame. parte del, Diga. la parte de ese ejercicio de número 18, ¿por qué método lo Ujú. puedo resolver? ¿Esto? El número 18. Ajá, ese. Igual, pues, o sea, el método, todo lo que he enseñado hoy día es solo el método abreviado. Este es coeficiente constante, entonces sería D9, D7, D5, D3 y D. Y resuelvo esa ecuación de ya no ecuación diferencial de orden 9 con, con el pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos, vamos a copiar, por ejemplo, fácil sería, ¿no? Miren. Entonces, nosotros por este, en vez de Y, ponemos D, ¿no es cierto? Y en vez de 100, también sería D elevado a cuánto, aquí está. Ah, ya, D quinta, 820 era 56. Tercero.
Y aquí. Aquí sería primero. Ahí está. Esa ecuación diferencial, eso ya lo resuelvo por esto. Resolver, perdón. Sería resolver expresión. Mire, salió una ecuación larguísima, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que escribirlo bien, ¿no? ¿Ya? Entonces, seguramente está mal escrito. D9 menos D7, pero se resuelve con el derive. ¿Ya? Esta ecuación diferencial es método abreviado, ¿no? Nada más que yo lo puse con paréntesis. Es una ecuación de 9º grado, nada más. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Digan. ¿Hay más preguntas? ¿Qué dicen, jóvenes? Ya dejamos de grabar. Dejar de presentar. Entonces, hay que ir haciendo también los apuntes, jóvenes, ya. Ya estamos unas cuantas clases más, ya vamos a estar queriendo terminar. ¿Listo? No sé si Ingeniero, tienen alguna disculpe, pregunta. sí, La disculpe. próxima clase, diga. ¿La próxima clase va a seguir exponiendo usted o los Diga, grupos diga. nuevamente? Sí, voy a exponer, voy a terminar ecuaciones de segundo orden, son 3 temas, ¿ya? Entonces, más bien este grupo, si tiene alguna duda para la próxima clase, vaya resolviendo y me pregunta para que exponga. Primero voy a terminar yo de hacer, falta ecuaciones diferenciales por el método de variación de parámetros, Euler, Lagrange, y con eso terminamos y recién van a exponer, ¿ya? O sea, son 3 prácticos que voy a exponer yo y después les toca a ustedes. Después de eso, las aplicaciones y ya estamos listos para terminar, ¿ya? ¿Listo? Está bien, la próxima, lo que este grupo, si tienen alguna duda, me preguntan para que yo les ayude, ¿listo? Y voy a seguir, todavía no van a exponer, ¿ya? ¿Está bien? Está bien, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Hay más preguntas? No, ninguna, ingeniero. No hay más. Bueno, gracias, jóvenes. Nos vemos entonces. La próxima. Hace frío. A dormir. Hasta la ¿Listo? próxima, ingeniero. Se cuida. Nos vemos, jóvenes. Ya, Hasta luego, gracias ingeniero. a todos. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Se fue. Ya cállate, ya lo lavo.